Espera en la lluvia, no voy a ensuciar mi auto nuevo con tu paraguas mojado. Las palabras cruzaron la pequeña rendija de la ventana polarizada antes de que el cristal subiera rápidamente. Me llamo Samara Vélez. Tengo 65 años y me encontraba parada bajo una tormenta implacable frente a la clínica de reumatología. El agua helada me empapaba los zapatos y el borde del abrigo mientras observaba el impecable vehículo blanco de mi hija, Isabela. El motor rugió suavemente. Pensé que era una broma de mal gusto, un capricho momentáneo. Intenté tirar de la manija de la puerta del copiloto, pero el seguro estaba puesto. Isabela ni siquiera me miró a los ojos. Mantenía la vista fija en el tráfico, con las manos aferradas al volante de cuero sintético que yo misma había pagado. Arrancó de golpe. La llanta trasera giró sobre un charco profundo, levantando una cortina de agua sucia que manchó mis pantalones grises. Cualquier otra madre habría comenzado a llorar o habría sacado el teléfono para reclamarle a gritos. Yo no. El frío calaba mis huesos, pero mi mente estaba extrañamente cálida y lúcida. Cerré mi paraguas, caminé hasta la esquina y levanté la mano. Un taxi gastado se detuvo a los pocos segundos. Disculpe, voy a mojar un poco sus asientos, murmuré al entrar, sintiendo el calor de la calefacción. No se preocupe, señora, para eso estamos, respondió el chofer. Apoyé la cabeza contra el cristal empañado. Durante meses había justificado la actitud de Isabela. Decía que estaba estresada por su nuevo trabajo en bienes raíces, que su esposo Arturo no la ayudaba, que necesitaba apoyo. Pero dejarme en la calle bajo un diluvio por cuidar una tapicería era un límite que no se podía ignorar. El trayecto a casa fue corto, pero suficiente para tomar una decisión. La época de ser la madre complaciente había terminado esa misma tarde. Llegué a mi casa, una construcción de un solo piso con un pequeño jardín que mantengo impecable. Pagué al taxista con una buena propina y entré. El silencio del pasillo me recibió con su habitual tranquilidad. No me quité el abrigo mojado de inmediato. Fui directamente al cuarto de lavado. Dejé la ropa húmeda en la canasta y me puse ropa seca y cómoda. Mientras preparaba una taza de té negro en la cocina, observé mi entorno. En la esquina del comedor descansaban 3 cajas de cartón grandes. Isabela las había dejado allí hacía semanas, con la excusa de que su apartamento era muy pequeño. Sobre la encimera había un recibo de luz que ella me había pedido que pagara, porque Arturo se había quedado corto ese mes. Había convertido mi hogar en su trastero y mi cuenta bancaria en su fondo de emergencias. El auto nuevo había sido el colmo. Arturo había arruinado el historial de crédito de ambos, así que cuando Isabela me rogó llorando que necesitaba un vehículo presentable para llevar a sus clientes, cedí. Fui al concesionario y puse el dinero. Soplé el vapor de mi té. No sentía tristeza, ni culpa. Sentía la claridad abrumadora de quien despierta de un largo letargo. Si ella creía que sus posesiones materiales eran más valiosas que la persona que se las proporcionó, entonces tendría que aprender a sostener ese estilo de vida por sí misma. Dejé la taza sobre la mesa y caminé con paso firme hacia mi habitación. Fui directo a la cómoda de madera de roble que conservo desde hace 30 años. Era hora de revisar un pequeño detalle. Me agaché ligeramente, ignorando el leve crujido en mis rodillas, y abrí el cajón inferior de la cómoda. Debajo de unos suéteres de lana que rara vez uso, saqué un sobre manila grueso, atado con un cordón rojo. Lo llevé a la luz de la lámpara de noche y lo abrí. Allí estaban el contrato de compraventa, la factura original y la póliza de seguro a todo riesgo. Deslicé el dedo índice por las líneas impresas hasta llegar a la sección de titularidad. Mi nombre, Samara Vélez, aparecía en negrita como dueña absoluta y única. Cuando compramos el auto, Isabela insistió en que ella pagaría la gasolina y el mantenimiento para sentirlo suyo, pero yo fui clara en que, al pagar la totalidad en efectivo, el bien quedaba a mi nombre para evitar que los acreedores de Arturo lo tocaran. Isabela, en su infinita vanidad,
Se había convencido de que el auto era de su propiedad simplemente porque ella tenía las llaves principales y lo lavaba los domingos. Olvidó quién tenía la llave de repuesto. Fui a la pequeña caja fuerte escondida en el armario y saqué el control remoto plateado impecable. Lo pesé en mi mano. No necesitaba iniciar una pelea. No necesitaba reclamar respeto con palabras vacías que ella no escucharía. El respeto no se mendiga. Los límites se imponen con acciones tangibles. Guardé los documentos en mi bolso de cuero junto con la llave electrónica. Mi hija quería un mundo donde el estatus y las cosas materiales dictaran las reglas. Yo estaba a punto de mostrarle cómo funcionaba ese mundo cuando no eres el verdadero dueño de lo que presumes. Me senté en el sofá de la sala y marqué un número que tenía guardado en mi agenda. Contestaron al segundo tono. Concesionario del Norte. Buenas tardes. Habla Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Soy Samara Vélez. Roberto había sido conocido de mi difunto esposo, un hombre de negocios pragmático y directo. Me saludó con calidez y me preguntó cómo estaba funcionando el vehículo blanco que habíamos adquirido hace apenas 4 meses. De eso quería hablarte, respondí con voz serena. Necesito saber si ustedes compran autos seminuevos. El vehículo está en perfectas condiciones. Casi no tiene kilometraje, por supuesto. Samara. Siempre buscamos autos en buen estado. Pero, ¿estás segura? Isabela parecía encantada con él. Las circunstancias han cambiado. Roberto, lo venderé hoy mismo. ¿Qué precio me ofreces si te lo entrego esta tarde, con los papeles en regla? Roberto hizo unos cálculos rápidos y me dio una cifra. Era un poco menor al precio de compra, la depreciación natural, pero más que suficiente. Acepté sin dudar. No había complicaciones legales, ni trámites engorrosos. Yo era la dueña legítima vendiendo mi propiedad. Acordamos que pasaría antes de las 5 de la tarde para firmar el traspaso y recibir la transferencia. Colgué el teléfono. Miré el reloj de pared. Eran las 3:30. Isabela trabajaba hasta las 6 en la agencia inmobiliaria del centro. Y siempre estacionaba el auto en el lote abierto detrás de su oficina. Porque odiaba pagar los estacionamientos techados, tomé mi bolso, me puse unos zapatos cómodos para caminar y salí de casa. El cielo seguía gris, pero la lluvia había cesado por completo. Era el clima perfecto para hacer un recado. Hola, queridos espectadores de H2 Historias. El 7 de enero de 2026 recibimos la noticia de que YouTube desactivó la monetización de nuestro canal. Desde entonces, ya no hemos tenido ingresos de YouTube, mientras que producir cada video sigue requiriendo mucho trabajo y gastos como escribir guiones, editar videos, publicar contenido y mantener activo a nuestro equipo. Sin embargo, para poder seguir manteniendo este canal, realmente necesitamos su apoyo. Pueden apoyarnos a través del enlace de Ko-fi que dejaremos en la descripción del video, el comentario fijado y la pestaña Comunidad. Cualquier apoyo, por pequeño que sea, significa muchísimo para nosotros. Muchas gracias de todo corazón a todos los que siguen acompañando y apoyando a H2 Historias. Antes de salir al paradero del autobús, me detuve en el pasillo de mi casa. Miré las pesadas cajas de cartón de Isabela que bloqueaban el paso hacia el comedor. Sin prisa, pero con firmeza. Empujé la primera caja arrastrándola por el suelo de madera hasta la puerta principal. Luego la segunda. Y la tercera. Las acomodé ordenadamente en el porche delantero, bajo el techo protector, asegurándome de que no estorbaran el paso peatonal, pero que estuvieran fuera de mi hogar. Justo cuando terminaba de acomodar la última, mi teléfono vibró. Era Isabela. Mamá dijo con esa voz aguda y demandante de siempre, sin un ápice de remordimiento por lo ocurrido horas atrás. Arturo y yo vamos a ir a cenar a tu casa hoy. Descongela la carne que tienes en el congelador, por favor. Llegaremos a las 7. Respiré hondo. Hace un mes habría corrido a la cocina a preparar todo para complacerlos. Hoy no voy a cocinar. Isabela, respondí con frialdad. Y no estaré disponible para visitas. ¿Qué? Pero ya le dije a Arturo que comeríamos ahí. No me hagas esto. Estoy agotada del trabajo. Tengo asuntos que atender.
Buenas tardes. Colgué antes de que pudiera iniciar un berrinche. Me acerqué al panel digital de la puerta de entrada. Isabela conocía el código y solía entrar sin avisar a cualquier hora. Presioné la configuración maestra y cambié la contraseña numérica. La luz verde parpadeó, confirmando el cambio. Mi casa volvía a ser solo mía. Bajé los escalones del porche. Acomodé la correa de mi bolso sobre el hombro y caminé hacia la parada del transporte público con un paso más ligero del que había tenido en años. El trayecto en autobús hacia el distrito comercial duró unos 30 minutos. Me bajé un par de calles antes de la agencia inmobiliaria. Caminé por la acera húmeda hasta llegar al lote de estacionamiento abierto que usaban los empleados. No tardé en localizarlo. El vehículo blanco brillaba bajo la luz pálida de la tarde, inmaculado, sin una sola mancha de barro. Me acerqué con calma. No miré a los lados buscando aprobación, ni sentí la adrenalina de quien hace algo indebido. Estaba a punto de usar mi propiedad. Saqué la llave electrónica de repuesto y presioné el botón de apertura. Los seguros saltaron con un clic seco y las luces naranjas destellaron 2 veces. Abrí la puerta del conductor. El interior olía a vainilla y a cuero nuevo. El asiento estaba echado hacia atrás, ajustado a la postura relajada con la que Isabela solía manejar. Alcancé la palanca, ajusté el asiento a mi altura y acomodé el espejo retrovisor. Presioné el botón de encendido. El motor cobró vida de inmediato con un ronroneo suave y potente. No hubo gritos, ni escándalos en la calle, ni confrontaciones dramáticas. Solo una mujer madura tomando el volante de un vehículo que compró con sus propios ahorros. Puse la marcha en reversa. Salí del cajón de estacionamiento y me incorporé al tráfico fluido de la avenida principal. Sentí la calefacción en mis manos. El trayecto hacia el concesionario de Roberto fue tranquilo, casi terapéutico. Con cada kilómetro que avanzaba, sentía que estaba desmantelando la falsa autoridad que mi hija había construido sobre mis hombros. Llegué al concesionario norte y estacioné el vehículo justo frente a la oficina principal, en el espacio reservado para clientes. Apagué el motor y me tomé un segundo para mirar el interior del auto por última vez. Los asientos de cuero sintético estaban impecables. El tablero brillaba sin una sola mota de polvo. Todo este lujo superficial había sido comprado con mis años de trabajo, y ahora regresaba a mis manos. Roberto salió a recibirme de inmediato, secándose las manos con un paño limpio. Su mirada experta recorrió la carrocería blanca y luego se asomó por la ventana del conductor. Está literalmente como nuevo, Samara comentó asombrado, abriendo la puerta para inspeccionar las alfombras. Ni un rasguño, ni una mancha de café, quien sea que lo haya estado manejando. Estaba obsesionado con mantenerlo inmaculado. Sí respondí con una media sonrisa, recordando la lluvia fría de ayer. Cuidaba más esta tapicería que a su propia madre, pero ya no lo necesitamos. Roberto asintió sin hacer preguntas incómodas. En los negocios, el dinero y los papeles hablan más fuerte que los chismes familiares. Me guió hacia su oficina, un espacio pequeño que olía a café recién hecho y a tinta de impresora. Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio y saqué de mi bolso el sobre manila. Le entregué los documentos originales, el título de propiedad a mi nombre, el registro actualizado y mi identificación oficial. Roberto revisó todo con rapidez, tecleó un par de datos en su computadora y luego imprimió un contrato estándar de compraventa. No hubo necesidad de llamar a abogados, ni de hacer trámites burocráticos complejos. Era una transacción cotidiana, la dueña legítima, vendiendo su propiedad a un negocio establecido. Leí cada línea cuidadosamente. El precio acordado estaba impreso en negrita. Tomé el bolígrafo que me ofreció y firmé en la parte inferior. Con ese simple trazo de tinta, corté el hilo financiero que me ataba a los caprichos de mi hija y mi yerno. Hecho. Acabo de autorizar la transferencia electrónica a la misma cuenta bancaria de donde salió tu pago inicial hace 4 meses, dijo Roberto, entregándome una copia del recibo.
Debería reflejarse en tu saldo antes de que llegues a casa. Le entregué la llave electrónica de repuesto. Nos dimos la mano con la cortesía y la satisfacción de un trato justo y limpio. Salí del local sintiendo que me había quitado un peso enorme de los hombros. El aire de la tarde empezaba a refrescar. Caminé hacia la avenida para tomar un taxi, justo cuando un sedán amarillo se detenía frente a mí. Mi teléfono comenzó a vibrar con una intensidad frenética dentro de mi bolso. Miré la pantalla. Era Isabela. Deslicé el dedo para contestar mientras me subía al asiento trasero del taxi, lista para enfrentar la tormenta que ella misma había provocado. «Mamá, mamá, por Dios, tienes que ayudarme». El grito de Isabela atravesó el auricular con tanta fuerza que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Sonaba histérica, al borde del colapso. Y de fondo se escuchaba el ruido del tráfico y la voz alterada de Arturo maldiciendo. «Me robaron el auto. Salí de la oficina para ir a una cita con un cliente y el espacio estaba vacío». Me acomodé en el asiento del taxi. Cerré la puerta y le indiqué mi dirección al chofer con un gesto sereno antes de responder. «Nadie te robó nada». Isabela, dije con un tono plano y pausado, sin asomo de burla ni de alteración. El silencio al otro lado de la línea fue tan abrupto que por un segundo pensé que se había cortado la llamada. Luego, su voz regresó, cargada de una confusión ansiosa. «¿Qué? ¿De qué hablas? Te digo que no está en el estacionamiento. Arturo está buscando al guardia para que llame a una patrulla. Dile a Arturo que no pierda su tiempo», interrumpí, manteniendo mi voz firme. «No pueden reportar como robado un vehículo que no les pertenece. Cuando revisen las placas, verán que la dueña legítima se lo llevó. Fui yo. Usé la llave de repuesto esta tarde». Escuché un jadeo ahogado. Pude imaginar perfectamente la cara de mi hija, paralizada en medio de la acera, mientras la realidad empezaba a desmoronar su burbuja de privilegios. «¡Tú! Te volviste loca», estalló finalmente, recuperando su tono demandante y autoritario. «Ese es mi auto, mamá. Yo le pongo la gasolina. Tengo clientes importantes que ver hoy. No me puedes hacer esta broma de mal gusto. Tráelo de vuelta ahora mismo a mi oficina». «No es una broma. Y no es tu auto. Fue comprado con mis ahorros. El título estaba a mi nombre y las decisiones sobre mi propiedad las tomo yo», respondí, sintiendo cómo cada palabra sellaba el límite que debí poner hace mucho tiempo. «Y ya no puedo devolverlo». «Isabela, hace 20 minutos lo vendí de regreso al concesionario de Roberto. El dinero ya está seguro en mi cuenta bancaria. Vendiste mi transporte», chilló. La desesperación reemplazó al enojo. «¿Por qué hiciste una estupidez así? ¿Qué le voy a decir a Arturo?» «Le dirás que las acciones tienen consecuencias», contesté fríamente. «Decidiste que el bienestar de la persona que pagó ese auto valía menos que el agua sucia de la calle. Preferiste dejar a tu madre bajo un diluvio por cuidar unos asientos de cuero sintético. Yo no financio la vida de personas que me tratan como a un estorbo. Estaba estresada por el trabajo. No puedes arruinarme la vida por un error», suplicó, intentando usar la culpa, su arma más antigua. «Sobrevivirás. Hay autobuses y taxis», dije, cortando su intento de manipulación. «Por cierto, antes de salir, puse las 3 cajas que tenías en mi comedor afuera, en el porche. Ven a recogerlas hoy mismo. Mi casa ya no es tu bodega personal». Corté la llamada sin esperar respuesta y deslicé el teléfono en mi bolso. Observé por la ventana cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, sabiendo perfectamente que la verdadera confrontación apenas estaba por cruzar la puerta de mi casa. Llegué a casa, preparé una cena ligera y encendí la televisión. Aproximadamente 1 hora después, escuché el motor de un taxi frenar bruscamente frente a mi propiedad. Segundos más tarde, los pasos pesados resonaron en el porche, seguidos del pitido molesto del panel digital de la puerta, rechazando el código antiguo una y otra vez. Me levanté sin prisa. Fui a la entrada, pero no abrí la puerta de madera completa. Solo abrí la pequeña ventanilla de cristal que daba al exterior. Arturo e Isabela estaban parados junto a sus cajas de cartón, con los rostros desfigurados por la indignación. «¡Abre la puerta!»,
Samara exigió Arturo señalando el panel con el dedo. ¿Cambiaste la clave? Mi esposa no puede ir a trabajar mañana sin ese auto. Tomará el autobús. Arturo. O usarán tus ahorros para comprarle uno, respondí, mirándolo fijamente a los ojos. Isabela se acercó a la ventanilla, intentando usar un tono más suave, casi lastimero. Mamá, por favor. Fue un malentendido con la lluvia. Estaba estresada. No puedes dejarnos así. Sabes que Arturo no tiene buen crédito. Las cajas son pesadas. Les sugiero que aprovechen el taxi que los trajo para llevárselas. Dije cortante. Y a partir de ahora, las visitas a esta casa son solo con invitación previa. Eres una egoísta, gritó Isabela, perdiendo la paciencia. Te vas a quedar sola. Prefiero estar sola que mal acompañada, respondí. Cerré la ventanilla de cristal, eché el cerrojo principal y caminé de regreso a mi sala. Afuera hubo murmullos furiosos y el sonido de cajas siendo arrastradas, pero pronto el silencio volvió a reinar. Pasaron varias semanas. La ausencia de las demandas diarias de Isabela transformó la atmósfera de mi hogar. Ya no había sorpresas desagradables ni solicitudes urgentes de dinero. Con una pequeña parte del dinero de la venta del auto, contraté a un jardinero para arreglar los rosales del patio trasero, un proyecto que había pospuesto durante años. Mi cuenta bancaria estaba sana y, más importante aún, mi mente estaba en paz. Un domingo por la tarde, el timbre sonó. Miré por la ventana y vi a Isabela. Venía caminando desde la parada del autobús, con zapatos más prácticos y una expresión mucho menos altiva. No estaba Arturo con ella. Dudé un momento, pero finalmente abrí la puerta. «Hola», mamá dijo en voz baja, sin intentar cruzar el umbral sin permiso. Solo pasaba a saludar. «¿Puedo entrar un rato?». La observé. Parecía cansada, pero aterrizada en la realidad. «Claro, pasa». «Hice café», respondí, haciéndome a un lado. Nos sentamos en la sala. No hablamos del auto, ni de la lluvia, ni de Arturo. Conversamos sobre temas triviales. Sabía que ella aún sentía resentimiento, pero también sabía que ahora entendía las reglas. Amaba a mi hija, pero la dinámica de abuso había terminado para siempre, cuando se despidió una hora más tarde. Agradeció el café y caminó de regreso a su parada de autobús. Yo cerré la puerta, aseguré el cerrojo por costumbre y sonreí. Finalmente, era la dueña absoluta de mi propio espacio. A veces, en nuestro afán por cuidar y facilitarles la vida a quienes amamos, olvidamos que el amor nunca debe costarnos la dignidad. Aprendí que establecer límites no es un acto de egoísmo ni de venganza, sino un ejercicio necesario de supervivencia emocional y respeto propio. No se puede comprar el afecto ni el agradecimiento verdadero con sacrificios financieros. Y de nada sirve entregarle nuestro paraguas a quien prefiere vernos bajo la tormenta con tal de no incomodarse. Al final del día, la mayor tranquilidad no proviene de mantener una falsa paz familiar a costa de nosotros mismos, sino de tener el valor de recuperar nuestras propias llaves y recordar nuestro verdadero valor.